Un día como hoy, un 3 de marzo pero del año 705 en China, se restablece la dinastía Tang tras el interregnio de Wu Zetian. En 1845, la Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos. En 1857, en el marco de la Segunda Guerra del Opio, Francia y el Imperio Británico declaran la guerra a China. En 1878, se firma el Tratado de San Stefano, que pone fin a la guerra ruso-turca, que duró del 877 a 1878 y determina la independencia de Bulgaria del Imperio Otomano. En 1904, en España, se promulga la ley que establece el descanso dominical. En 1910, se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con salvarsan, arsfenamina, medicamento desarrollado por el serólogo Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sahashiro Hata. En 1923, aparece el primer número de la revista Time y en 1938, en Arabia Saudita se descubre el petróleo. Por último, en Argentina, en el 2020, un 3 de marzo, se confirma el primer caso del coronavirus en Argentina. Era un hombre que volvía de Italia. Un 4 de marzo, pero de 1789, en los Estados Unidos entra en vigor la nueva Constitución, declarada por el Congreso de la Confederación. En su 10ª reunión, en 1811, en viaje hacia Inglaterra, por el Océano Atlántico, fallece Mariano Moreno, político argentino, miembro de la primera Junta de Buenos Aires. En 1861, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia. En 1885 asume Cleveland. En el 89 asume Benjamin Harrison. Y en el 1897 asume William McKinley. Todos asumieron un 4 de marzo. En 1906 en México, el tifus causa 4.000 muertos. En 1964, en los Estados Unidos, un jurado federal encarcela a Jimmy Hoffa, presidente del sindicato de transporte Teamster Union, por haber sobornado a otro jurado federal. En 1962. En 1968 en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre su extraordinaria serie de lienzos, inspirada en las Meninas. En 1979 en España sucede la primera huelga total de futbolistas. En 1992 nace Eric Lamela, un muy buen futbolista argentino. En el 99 el Club Racing de fútbol es condenado a la quiebra. En el 2000 Sony Entertainment presenta PlayStation 2. En 2010 un terremoto de magnitud 6.4 sacude Taiwán, hiriendo a 96 personas. Un 5 de marzo, pero de 1616, la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra. En 1644 en Valencia, el rey de España funda la primera galera, una cárcel femenina. En 1931, en Venezuela, es fundado el Partido Comunista de Venezuela. En 1946, Winston Churchill habla por primera vez de la Guerra Fría y el telón de acero en un discurso pronunciado en Fulton, Estados Unidos. En 1965, el pueblo cubano dona 10.000 toneladas de azúcar a Vietnam. En 1966, en Vietnam, en el marco de la invasión estadounidense, en la que Estados Unidos será derrotada en el 73, se produce una intensificación de los combates. En 1975 en Buenos Aires, los montoneros y el Frente Argentino de Liberación liberan al presidente de la Suprema Corte de Justicia, secuestrado el 28 de febrero de 1975, a cambio de la liberación del guerrillero Sergio Schneider. En 1979, la nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter. En 1985, un incendio devasta las Islas Galápagos. En 1991, Irak libera a todos los prisioneros que capturó durante la invasión estadounidense en la Guerra del Golfo. En 1991, en Puerto Rico, se declara el idioma español como la única lengua oficial de ese país, derogando la cooficialidad del idioma inglés. En 2008, la avioneta de matrícula OB-1266 de Aeroica se estrella en Nazca, en Perú, matando a 5 turistas franceses y dejando herido al piloto. En el 2013, Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta el 2013 de Venezuela, nos abandona. Y en el 2020 se da en España el primer fallecimiento por COVID. Un 6 de marzo, pero de 1447, Nicolás V asume como papa. En 1714 se firma el Tratado de Paz que pone fin a las luchas entre Francia y Austria en la Guerra de Sucesión Española. En 1862, durante la segunda intervención francesa en México, sucede la explosión de la colecturía de San Andrés, en la que mueren accidentalmente
actualmente más de 1000 soldados y civiles. En 1882, en La Habana, la empresa estadounidense Edison Telephone Exchange inaugura el primer servicio telefónico de Cuba. En 1899, en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada. En 1902, en Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, que ya había nacido a finales del año 1900. En 1913, en Baltimore, Estados Unidos, mueren 100 personas a causa de la explosión de un depósito de dinamita. En 1916, en aguas de Brasil, se hunde el transatlántico Príncipe de Asturias. Perecen 338 pasajeros y 107 tripulantes. En 1934, en el Reino Unido, el Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales. En 1945, en Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense ocupa la ciudad de Colonia. En 1957, Ghana se independiza del Imperio Británico. En 1959, en La Habana, el gobierno cubano aprueba la rebaja del 50% en los alquileres de las viviendas. En 1964, el líder del grupo Nación del Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautiza al boxeador Cassius Clay con el nombre de Mohamed Ali. En 1964, en Grecia, Constantino II asume el título de rey. En 1970, en el Reino Unido, los Beatles publican su penúltimo álbum, Let It Be. En 1984, en el Reino Unido se inicia la huelga de mineros. En 1986, fue el último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita a la Tierra. Se calcula que la próxima visita será en el año 2061. En 1987, el transbordador británico Herald of Free Enterprise se hunde en las aguas de Bélgica. Perecen 193 pasajeros. En 1994, en Oracle, Arizona, se inicia la segunda cuarentena que finalizará en un fracaso de un año de un equipo de 8 científicos dentro del millonario proyecto Biosfera 2, construido como ecosistema autosuficiente, de donde surgieron muchas historias y hasta creepypastas, como el experimento ruso del sueño. Si escuchaste hablar de este experimento, déjame un comentario. En 1999, en un bosque de las afueras de Denver, en Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Klebold registran en su videocámara una práctica de disparos junto a unos amigos. Y estos no saben que se trata de un ensayo general de lo que acontecería un mes después, en la famosa masacre de Columbine. Un 7 de marzo, pero del año 321, el emperador romano Constantino declara el domingo como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío. En 1827, en el Cerro de la Caballada, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se enfrentan las fuerzas del Imperio de Brasil, comandadas por el capitán James Shepard, con la guarnición del Fuerte del Carmen, comandada por el coronel Martín Lacarra, en lo que se dio en llamar la Batalla de Carmen de Patagones. En 1827, en Veracruz, México, las tropas estadounidenses justamente toman esta ciudad. En 1849, en Santiago de Chile, Alejandro Sicarelli, pintor italiano establecido en Chile, funda la primera academia de pintura de este país. En 1876, en Estados Unidos, Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci, residente en Nueva York. En 1902, en Tweebosch, Transvaal, en el marco de las guerras de los Boer, los africanos vencen a los británicos, capturan a su general y a 200 hombres. En 1912, Ronald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En 1924, Carl Wilhelm Raimund descubre el asteroide Arcadia, número 1020. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados toman el puente de Remagen, el último puente sobre el río Rin. En 1958, en Buenos Aires, Argentina, se funda la Universidad Católica Argentina, o UCA. En 1965, en Selma, Alabama, Estados Unidos, un grupo de más de 600 protestantes pacíficos marchan para cruzar el puente Edmund Pettus, encabezados por John Lewis y Howsey Williams, con la intención de denunciar la falta de derechos electorales y demandar el voto para las personas de raza negra. La policía estatal de Alabama carga contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación que pasaría a conocerse como Domingo Sangriento. Las retransmisiones y fotografías que dieron fe de la
absurda crueldad del sur segregacionista contribuyeron a que se aprobara la Ley del Derecho al Voto en 1965. En 1978, en Argentina, en la localidad cordobesa de Morteros, sucede un tornado F4, dejando 6 muertos, más de 200 heridos y gran cantidad de daños materiales. En 1978, el sencillo Night Fever de los Bee Gees fue el sencillo número 1 del chart de Billboard de los 100 más escuchados durante 8 semanas. En 1981 se lanzaba con éxito desde el Cabo Cañaveral, en un cohete Thor Delta 301D8, el primer observatorio solar orbitado por los Estados Unidos. En 1992 sale al aire por primera vez el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. En 1999, en la ciudad de Avellaneda, en Gran Buenos Aires, Argentina, se celebra el Día del Hincha de Racing. Al no estar habilitado el club para jugar la primera fecha del torneo, debido a la quiebra económica de este, los hinchas llenaron el estadio El Cilindro, sin que su equipo juegue, en forma de apoyo. En el 2019, en Venezuela sucede el mega apagón en las turbinas del embalse de Guri, dejando al país entero sin luz durante 5 a 7 días. En el 2021, con motivo de inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió el 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Un 8 de marzo, pero del año 415, en Alejandría, Egipto, una turba furiosa lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana Hipatia. En 1610, en Madrid, España, el rey Felipe III dispone que se establezca la Inquisición católica en Cartagena de Indias, actual Colombia. En 1678, en los Países Bajos, la ciudad de Gante se rinde ante 40.000 soldados franceses. En 1799, en París, Francia, un incendio, al parecer intencional, destruye el Teatro del Odeón. En 1801, en Alejandría, Egipto, los británicos destruyen la expedición francesa dirigida por Napoleón. En 1820, en Madrid, España, Fernando VII jura la Constitución y suprime la Inquisición. En el año 1900, las mujeres alemanas dirigen una serie de peticiones al Reichstag para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. En 1907, en Austria, los Landtag deciden establecer el voto general y obligatorio. En 1909, en el Vaticano, el Papa Pío X anula la prohibición de matrimonio mixto en Hungría. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 1910, en España, el rey Alfonso XIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores. En 1910, Raimond de la Roche se convirtió en la primera mujer en obtener un título de piloto. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1917, en Rusia, se da inicio a la Revolución de Febrero, por una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se considera un antecedente de la Revolución Rusa, que sería en octubre de ese año. En 1922, en China, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1923, en Madrid, en la Universidad Central, el físico Albert Einstein es investido doctor honoris causa. En 1923, en la Unión Soviética, Lenin se ve obligado a abandonar definitivamente el poder por su enfermedad. En 1927, en Hungría, la Nueva Moral decreta confiscar las fotografías de muchachas que muestren las rodillas. En 1936, en España, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1948, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara anticonstitucional la enseñanza de la religión en escuelas estatales. En 1965, en el marco de la Guerra de Vietnam, llegan a Vietnam las primeras tropas estadounidenses. En 1971, Mohamed Ali es derrotado por el campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados, Joe Frazier. En 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional. En 1979, China retira sus tropas de Vietnam. En 1986, en Santiago de Chile, se realiza una multitudinaria manifestación de mujeres contra el dictador Augusto Pinochet, con 101 detenidas y muchísimas heridas. En 1998, en Colombia, se celebran elecciones tras una ofensiva guerrillera que causó al menos 200 muertos. En la semana previa a los comicios, la victoria es para
para Ernesto Samper, que obtiene una cómoda mayoría en el Senado. En 2005, un grupo de arqueólogos descarta que el faraón Tutankamón fuera asesinado, tras estudiar la momia con modernos escáneres. En 2011 se celebra el centenario del Día Internacional de la Mujer. En 2012, en Buenos Aires, 110.000 hinchas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de todo el país, se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar la vuelta a Boedo. En 2014, en el Océano Índico, desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200, que llevaba 227 pasajeros y 12 tripulantes. Hasta el día de hoy no se han encontrado los restos, ni cuerpos ni caja negra de la aeronave mencionada. En 2016 fallece George Martin, el productor e ingeniero de los Beatles. En 2017, en la Champions League, el Barcelona elimina al PSG en la vuelta de los octavos de final, jugada en el Camp Nou, tras ganar por 6-1, habiendo el equipo francés ganado por 4-0 en la ida jugada en París, para un global de 6-5 a favor de los catalanes, siendo esta la primera y única vez en la historia de la competición europea que un equipo logra remontar una eliminatoria en la cual el rival tenía 4 goles de ventaja por encima de él. En el 2021 fallece Cepillín, presentador de televisión y cantante mexicano. Un 13 de marzo, pero de 1639, el colegio Harvard, o Harvard College, recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard. En 1781, en Bath, Inglaterra, el astrónomo alemán William Herschel descubre el planeta Urano. En el año 1900, en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres. Un 13 de marzo de 1925, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, una ley prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución de Charles Darwin por contradecir el dogma judeo-cristiano de la creación. Adán y Eva reemplazaron al mono. En 1968, en la base de pruebas de armas químicas y biológicas del ejército de los Estados Unidos, en el estado de Utah, un jet esparce gas nervioso que en los días siguientes producirá la matanza de ovejas de Skull Valley, en la cual morirán unas 6.000 ovejas. Un 13 de marzo de 1988, entre las ciudades de Aomori y Hakodate, o Hakodate, en Japón, se inaugura el túnel Seikan, el túnel submarino más largo del mundo. Un 13 de marzo del año 2003, la revista Nature informa que se encontraron en Italia huellas de un humano erguido hace 350.000 años. Un 13 de marzo del 2020, Donald Trump declara emergencia nacional en los Estados Unidos por COVID-19 e inicia el confinamiento en España. Un 14 de marzo, pero del año 1519, en las costas del Golfo de México, desembarca Hernán Cortés con 700 hombres para emprender la conquista del país. En 1800, en Roma, el cardenal Barnabá Chiaramonti es elegido como papa con el nombre de Pío VII. En 1903, en México se funda la ciudad de Mexicali, Baja California. En 1915, frente a la costa chilena, en el marco de la Primera Guerra Mundial, la Marina de Guerra británica hunde el acorazado alemán SMS Dresden. En 1972, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se estrena la película El Padrino. En el 2004, en Rusia, Vladimir Putin es reelegido presidente. En el 2010, el 80% de Chile queda sin suministro eléctrico en el apagón de Chile del 2010. En 2013, Xi Jinping es elegido presidente de la República de China, República Popular de China. En 2018 es asesinada en Brasil la concejal y luchadora social Mariel Franco. En el 2018 también fallece Stephen Hawking, físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, británico, nacido en 1942. En 2019, la misión tripulada Soyuz MS-12 despega rumbo a la Estación Espacial Internacional. Un 15 de marzo, pero del año 44 a.C., Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos llamados los Libertadores. En el 1530, en Jalisco, México, el militar español Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán. En 1552, en Puebla, México, se refunda la aldea de Teciutlán. En 1781, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se libra la batalla de Guilford Courthouse, cerca de la actual Greensboro, en Carolina del Norte, en el que 1900 tropas británicas, bajo el mando del general Charles Cornwallis,
derrotan a una fuerza estadounidense mixta de un total de 4.400 soldados, en una victoria pírrica. En 1814, en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires, las Provincias Unidas del Río de la Plata vencen a los españoles en combate, en la batalla de la isla Martín García. En 1892, en Inglaterra, en Liverpool, se funda el equipo de fútbol Liverpool Football Club. En 1913, en Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético All Boys. En 1971, en Buenos Aires, la banda Box Day edita el álbum La Biblia, considerado uno de los pilares del rock argentino. En 1985, en Brasil, termina la dictadura militar. En 1986, se produce el acoplamiento a la estación orbital Mir de la nave espacial soviética Soyuz 15. En 1992, la banda R.E.M. publica su sencillo Everybody Hurts. En 1994, el asteroide 1994 ES-1 pasa a 165.000 kilómetros de la Tierra, casi la mitad de distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. En 1999, en España, Carlos Moya se convierte en el primer tenista español en alcanzar el puesto número 1 de la ATP. En 2019, el ciclón Idai tocó tierra en Mozambique, causando al menos 205 muertos e inundaciones masivas y cortes de energía en el sur de África. En 2019 también, 50 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en ataques terroristas contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Un 16 de marzo, pero del año 1190, en York, Inglaterra, los cruzados cristianos comienzan la masacre de York. Muchos judíos se quitan la vida para no ser obligados a someterse al bautismo. En el año 1244, en Montsegur, Francia, los cátaros son inmolados en una gran hoguera. En el año 1322, en Escocia, en el marco de la Primera Guerra de la Independencia, se libra la batalla de Boroughbridge. En 1812, en Argentina, en la esquina de las actuales calles Moreno y Perú, en Cava, Mariano Moreno inaugura la primera biblioteca de este país, pública obviamente. En 1938, en Barcelona, España, en la Guerra Civil Española, el bando del Alzamiento Nacional procede con 3 días de bombardeos aéreos contra la población civil, causando más de 1.000 muertos. En 1963, en Bali, erupciona el monte Agung, mueren 11.000 personas. En 1966, en Estados Unidos, se lanza el Gemini 8, el 12º vuelo tripulado estadounidense y el primero que se acopla con el vehículo Agena. En 1968, en la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados en la masacre de My Lai. En 1969, en Maracaibo, en Venezuela, 155 personas mueren cuando un avión DC-9 de Viasa se estrella después de despegar. En 1988, en Irak, se produce el ataque químico de Halabja, produciendo alrededor de 7.000 muertos y 10.000 heridos. Los responsables de este ataque fueron Saddam Hussein y Ali Hassan al-Majid, o Ali el Químico. En 1995, en Estados Unidos, el estado de Mississippi es el último estado que abole la esclavitud, tras ratificar formalmente la 13ª enmienda. En 1998, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el Holocausto judío. En el año 2000, en la ciudad de Nueva York, 3 policías acribillan a balazos a un joven inmigrante haitiano, sin motivo aparente. En 2003, en todo el mundo, se produce la vigilia más grande de la historia, como parte de protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. En 2003, en la Franja de Gaza, un soldado israelí aplasta con un bulldozer a la activista estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, que impedía la demolición de hogares palestinos. En el 2008, en el puente internacional Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, se celebra el gran recital Paz sin Fronteras, con la presentación de artistas como Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando Velasco. Asisten más de 100.000 personas de ambos países. En 2019, en Argentina, oficialmente se profesionaliza el fútbol femenino. Un 18 de marzo, pero del año 37, el Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma. En 1314, en Francia, Jacques de Molay, el 23º y último gran maestro templario, es quemado en la hoguera. En 1325, en México, de acuerdo con la leyenda, se funda Tenochtitlán. En 1562, en Huessy, Francia, el duque Francisco de Guisa mata a 37 protestantes. Este hecho desencadenaría la primera guerra de religión. En 1844, nace Rimsky-Korsakov, uno de mis compositores favoritos. Lo escucho desde el vientre de mi madre, ya que mi papá solía poner auriculares en su panza, con obras de Korsakov. Dejó obras como Scheherazade. Entre sus óperas destacan El Gallo de Oro y El Zar Saltán. En 1891, en la entrada del puerto de Gibraltar, mueren más de 500 personas en el hundimiento de Utopía. En 1906, en Montesson, cerca de París, el romano Trajan Vuja logra hacer volar el primer avión autopropulsado más pesado que el aire. El avión de los hermanos Wright, que voló por primera vez 3 años antes, requería de una catapulta para despegar. En 1919, en Valencia,
España, se funda el Club de Fútbol Valencia. En 1922, Carl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Aralia. En 1944, en Nápoles, Italia, erupciona el volcán Vesubio. Mueren 26 personas y miles quedan sin hogar. En 1945, en Berlín, Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 1.250 bombarderos estadounidenses bombardean a la población civil. En 1953, en el oeste de Turquía, un terremoto mata a 250 personas. En 1962, en Argentina, tras 7 años de dictadura, se levanta la prohibición al partido peronista. Entonces el peronismo ganó en las 5 provincias en las que se celebraron las elecciones a gobernador provincial. Esto no le gustó a los comandantes de las Fuerzas Armadas argentinas y exigieron la intervención federal de esas 5 provincias y amenazaron, actuando como vocero el ex dictador Pedro Aramburu, con perpetrar un golpe de estado contra el presidente Frondizi. En 1965, el astronauta soviético Alexei Leonov se convierte en la primera persona en caminar en el espacio. En 1979, el futbolista argentino Carlos Dantón Cepa García, jugando para Gimnasia y Esgrima de la Plata, convierte el gol más rápido del fútbol argentino a los 5 segundos de comenzado el partido. Este año sería superado por Julián Rodríguez, quien lo convirtió en 4 segundos, pero en tercera división. En 1980, en el Cosmódromo de Plesetsk, Unión Soviética, fallecen 48 personas por la explosión durante el lanzamiento del cohete Vostok 2M. En 1989, en la Gran Pirámide de Giza, Egipto, se encuentra una momia de 4.400 años. En 1990, en el Isabella Stewart Gardner Museum, en Boston, Estados Unidos, se perpetra el mayor robo de objetos de arte en la historia de ese país. 12 pinturas, por un valor de $300 millones. En 1996, en una discoteca en Filipinas, mueren 162 personas en un incendio. En el año 2000, en Los Ángeles, antes de la ceremonia de los premios Oscar, se roban 55 estatuillas. En 2005 se procede a la eutanasia de Terry Schiavo, quien estuvo 15 años en estado vegetativo, consentida por su esposo. En 2009 se notifica el primer caso de enfermo de gripe porcina en México, causante de la epidemia por gripe A en todo el mundo. En 2015, en Túnez, se produce un atentado terrorista a manos de 4 miembros del Estado Islámico. El ataque se cobra la vida de 19 personas, la mayoría turistas. En 1938, en México, se nacionaliza el petróleo. En 1976 desaparece Tenorio, 6 días antes del golpe militar del 76. Lo llevaron a la ESMA y lo asesinaron. En el 2017 muere Chuck Berry, a los 90 años. Un 19 de marzo, pero de 1812, se promulga la primera Constitución española, con el nombre popular de la Pepa. En 1905, en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, en Argentina, se funda el Club Atlético Belgrano. En 1915, el planeta enano Plutón fue fotografiado por primera vez. En 1941 nace Bruno Gelber. En 1962, Bob Dylan publica su primer álbum, que lleva su nombre artístico y contiene canciones tradicionales de folk, blues, gospel y composiciones propias. En 1995, Michael Jordan anunció su regreso a la NBA, con una conferencia de prensa en la cual dijo: "Estoy de vuelta". En 2002, en la Antártida, un gran iceberg de 3.000 metros cuadrados y 200 metros de profundidad se desprendió de la plataforma continental y se disuelve a lo largo de un mes. En 2003, en Irak, las tropas estadounidenses invaden ese país por segunda vez, Segunda Guerra del Golfo. En el 2021 se celebra el Día Internacional del Carpintero y Artesano, en homenaje a uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Un 20 de marzo, pero de 1760, en Boston, un gran incendio destruye 349 edificios. En 1761, en Filadelfia, Estados Unidos, es elegido el primer alcalde, Humphrey Murray. En 1807, en Egipto, los británicos se apoderan de Alejandría tras la llegada del ejército de Napoleón a Egipto. En 1814, en Venezuela, se libra la batalla de San Mateo. El general Simón Bolívar comanda las tropas que derrotan a los realistas. En 1815, en Francia, el emperador Napoleón Bonaparte entra en París con un ejército de 140.000 y 200.000 voluntarios, dando comienzo al período conocido como 100 días. En 1821, en Portugal, el gobierno declara abolida la Inquisición católica. En 1852, en Estados Unidos, Harriet Stowe publica La cabaña del tío Tom, que supuso un gran apoyo a la causa de emancipación de los negros. En 1854, en la ciudad de Ripon, Wisconsin, se funda el Partido Republicano de Estados Unidos. En 1861, en la ciudad de Mendoza, ocurre un terremoto que la destruye por completo. En 1873, en la Asamblea Nacional Republicana de España, se aprueba la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. En 1899, Martha Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. En 1906, en la isla de Ustica, al norte de Palermo, Sicilia, es devastada por un terremoto y una erupción volcánica. En 1909, en Hamburgo, es botado el SMS von der Tann, el primer Schlachtkreuzer o crucero de batalla para la Armada Imperial Alemana. En 1913,
1913, en el Galgenberg, es descubierta una gran necrópolis con urnas de la Edad de Bronce. En 1914, en Akita, Japón, un terremoto causa 93 muertos. En 1915, en el Observatorio de Barcelona, el astrónomo José Comas y Solá descubre el asteroide 804, bautizado Hispania. Es el primer asteroide descubierto por científicos españoles, o astrónomos españoles. En 1918, Harlow Shapley calcula, utilizando la telemetría fotométrica, que el Sol se encuentra a una distancia de 50.000 años luz del centro de la galaxia, la Vía Láctea. En 1920, en Detroit, la estación 8MK emite las primeras noticias radiofónicas. En 1928, el gobernador civil de Barcelona prohíbe la entrada de jóvenes menores de 18 años a los salones de baile, a menos que vayan acompañados por algún familiar. En 1932, el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura sus vuelos regulares a América del Sur. En 1933, en Florida, el italiano Giuseppe Zangara es ejecutado en la silla eléctrica por asesinar a Anton Cermak en un intento de asesinato contra el presidente Roosevelt. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Iwo Jima, defendida por japoneses, queda en poder de los estadounidenses tras la batalla de Iwo Jima, en el que murieron 20.000 soldados de cada lado. En 1956, Túnez se independiza de Francia. En 1957, en Suiza, el Consejo Nacional concede el voto a la mujer. En 1966, en Inglaterra es robado el trofeo Jules Rimet de la Copa Mundial de Fútbol, 4 meses antes de su inicio, durante una exhibición pública en el Salón Central de Westminster. Fue encontrada 7 días después. En 1969, en Gibraltar, se casan John Lennon y Yoko Ono. En 1987, la FDA, Food and Drug Administration, o Administración Médica y Alimentos, aprueba la AZT, un medicamento contra el SIDA. En 1991, muere Conor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caer del piso 53 de un rascacielos. En Manhattan, fruto del dolor por la pérdida de su hijo, grabó una de sus canciones más icónicas, Tears in Heaven, o Lágrimas en el Cielo. En 1992, el piloto estadounidense Kenny Bernstein superó por primera vez las 300 millas por hora, 482 kilómetros por hora, en la línea de meta de una carrera de arrancones, o el famoso cuarto de milla, en la fecha de Gainesville, de la National Hot Rod Association. En 1995, en Tokio, Japón, miembros de la secta religiosa Aum Shinrikyo liberan gas sarin en 5 estaciones de metro, matando a 13 personas e hiriendo a 5.510. Esto es recordado como el atentado en el metro de Tokio. En el 2003, una coalición de países, liderados por Estados Unidos, invade Irak y se da inicio a la guerra de Irak, que durará hasta el año 2011. En el 2005, en Japón, en la ciudad de Fukuoka, acontece un gran terremoto de magnitud 6.6. Es el mayor sismo en Japón en un siglo. En el 2006, en el este de Australia, el huracán Larry toca tierra, destruyendo la mayor parte de cosechas de bananas del país. En el 2007, en Irak, en el aniversario de la invasión del país, al que fuera su vicepresidente, Tahan Yassin Ramadan, es ahorcado tras ser condenado por la muerte de Saddam Hussein. En el 2013 se lanza esta consola, llamada Ouya. En el 2015, un eclipse solar total es visto en el noroeste del Océano Atlántico, España, Portugal, etc. En el 2016, Barack Obama visita Cuba, tras 88 años sin visitas de Estados Unidos a este país. En el 2022, la atleta venezolana Yulimar Rojas bate su propio récord mundial en triple salto de 15.67 metros, conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el 2020, por 15.74 metros, en la final del Mundial en pista cubierta en Belgrado, en Serbia. Un 21 de marzo, pero de 1413, en Inglaterra, Enrique V se convierte en rey. En 1556, en Oxford, Inglaterra, es quemado el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, acusado de herejía. En el 1768, nace Fourier, matemático. En 1788, en Estados Unidos, un incendio destruye completamente la ciudad de Nueva Orleans. En 1839, nace Modest Mussorgsky, compositor ruso. En 1844, en los Estados Unidos, pasa el último día probable del fin del mundo. Según las creencias de William Miller, este profetiza que el Armagedón sucederá entonces el 22 de octubre de 1844. La comprobación de que las profecías fueron falsas generó la gran decepción y originó la religión adventista. En 1847, el capitán general Rafael Carrera y Turcios establece la República de Guatemala. En 1871, el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, inaugura el primer parlamento alemán. En 1892, en la provincia de Catamarca, Argentina, sucede un terremoto
terremoto de 6.0. En 1913, en Dayton, Ohio, desde hoy comienza una inundación de varios días que matará a 360 personas y destruirá 20.000 hogares. Es el peor desastre de la historia de ese estado. En 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial, a las 4:40, los alemanes realizan su última ofensiva, llamada la Batalla del Kaiser, una línea de ataque simultáneo de 69 kilómetros de ancho, que terminará con la victoria aliada francesa, inglesa y estadounidense. En 1919, en Hungría, se proclama la República Soviética de Hungría. En 1933, a 16 kilómetros al noroeste de Múnich, en Alemania, se termina la construcción del campo de concentración de Dachau, el primero construido por ellos. Allí sucederán más de 32.000 asesinatos. En 1937, en España finaliza la Batalla de Guadalajara. En 1937, en Ponce, Puerto Rico, por órdenes del gobernador estadounidense Blanton Winship, la policía dispara contra una manifestación pacífica. Mueren 16 adultos y un adolescente de 13 años de edad. También mataron a 2 policías por disparar en círculos. Esta fue conocida como la masacre de Ponce. En 1945, en Copenhague, Dinamarca, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, aviones británicos llevan a cabo la Operación Cartago. Bombardean el cuartel de la Gestapo. Mueren 55 soldados alemanes y 55 civiles daneses, 47 empleados y 8 prisioneros. También destruyen una escuela, donde mueren 39 adultos y 86 niños. En 1952, en Cleveland, Estados Unidos, se realiza el Moondog Coronation Ball, considerado el primer concierto de rock de la historia. En 1960, en Sudáfrica, la policía dispara contra una manifestación pacífica, matando a 69 personas e hiriendo a 180. Esto es conocido como la masacre de Sharpeville. En 1963, en Estados Unidos, se cierra oficialmente la prisión de Alcatraz. En 1965, en el Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la NASA lanza la nave Ranger 9, que será la última sonda lunar. En 1966, en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en memoria de la masacre de Sharpeville, de Sudáfrica. En 1975, en Gran Buenos Aires, Argentina, la AAA perpetra la masacre de Pasco contra militantes de la Juventud Peronista. En 1990, Namibia se independiza de Sudáfrica. En 1999, en el oasis de Bawiti, en el desierto egipcio, a 300 kilómetros al oeste del Cairo, el suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones completan el primer vuelo en globo aerostático alrededor de la Tierra. Habían despegado de Suiza el 1 de marzo. En el 2001, en Afganistán, el gobierno talibán de Mohamed Omar destruye los gigantescos Buda de Bamiyan, que eran del siglo V, con la ayuda de ingenieros árabes y pakistaníes. En el 2001, la empresa Nintendo, japoneses, lanza la consola portátil Game Boy Advance. En el 2005, en Hong Kong, se funda la página de descargas Mega Upload. En el 2006, en Dubái, los trabajadores inmigrantes que construyen el Burj Khalifa y la nueva terminal del aeropuerto internacional de Dubái realizan disturbios que causan $1 millón estadounidenses. En el 2006, en San Francisco, California, se funda Twitter, el sitio web. Un 22 de marzo, pero del año 1508, en España, Fernando el Católico nombra a Américo Vespucio, piloto mayor de Castilla. En homenaje a él se pondría el nombre de América, el continente. En 1793, la Confederación Alemana declara la guerra a Francia. En 1798, en Austria, se proclama la República Helvética. En 1832, en París, se desata una epidemia de cólera que ocasiona un gran número de víctimas. 1835, en el Teatro del Príncipe, en Madrid, se estrena Don Álvaro, o La Fuerza del Sinó, del Duque de Rivas, lo que supuso el triunfo definitivo del romanticismo en España. En 1859, en Ecuador, el volcán Pichincha entra en erupción destruyendo la capital, Quito. En 1895, los hermanos Lumière, Auguste y Luis, dan la primera exhibición de una película cinematográfica. En 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en toda la historia una foto de color. En 1905, los mineros británicos de carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de solamente 8 horas. En 1911, en Kiel, Alemania, se procede a la botadura del acorazado SMS Kaiser, líder de su clase de acorazados, de la Kaiserliche Marine, y primer acorazado alemán en usar turbinas a vapor. El día de su botadura fue elegido para que coincidiera con el cumpleaños del Kaiser Guillermo I de Alemania. En 1927, entre España y Argentina, se crea un servicio radiofónico
radiotelegráfico. En 1936, en los Andes, el montañero argentino Juan Jorge Link efectúa el primer reconocimiento en solitario de la Concagua, la cima más alta del continente. En 1945, el doctor Antonio Vallejo Náguera publica en Madrid el primer tratado español de psiquiatría. En 1963, en Londres, Reino Unido, se lanza el primer álbum de la banda británica The Beatles, llamado Please Please Me, que será número 1. En 1984, es clausurado el diario ABC Color de Paraguay por defender la libertad durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Recién en 1989, y una vez caída la dictadura, el diario reanuda sus actividades. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara este día como el Día del Agua. En 2005, en Minnesota, Estados Unidos, un joven estadounidense, admirador de Adolfo, mata a sus abuelos, a 5 compañeros del instituto, a un profesor, a un vigilante y luego se quita la vida. En 2014 se desarrollan las marchas de dignidad o 22M en Madrid, una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia española y la última movilización masiva del ciclo de protestas en España entre 2011 y 2015. En 2016 en Bélgica se producen los atentados de Bruselas. En 2017 en Londres se produce un atentado en la zona del Palacio de Westminster, con el resultado de 4 personas muertas y 20 heridas. En el 2020 en Croacia se produce un terremoto de magnitud 5.3. Un 23 de marzo, pero del año 893, año nuevo número 280 del calendario musulmán. En Shah Bandar, Pakistán, y en Ardabil, Irán, se registra un terremoto que deja un saldo de 150.000 muertos. En 1748, en Valencia, un terremoto mata a 10.000 personas y destruye el castillo de Montesa. En 1801, en su dormitorio del castillo San Miguel, en Moscú, el zar Pablo I es golpeado con una espada y estrangulado. En 1821, en Grecia, en el marco de su guerra de independencia, se realiza la batalla y caída de la ciudad de Kalamata. En 1839, en los Estados Unidos, se registra por primera vez el uso de OK como abreviatura de All Correct en el periódico The Boston Morning Post. En 1857, en Nueva York, Elijah Otis instala el primer ascensor en Broadway 408. En 1868, en Oakland, California, se funda la Universidad de California. En 1902, la Cámara de Italia eleva la edad legal para el trabajo de 9 a 12 años para los niños y de 11 a 15 para las niñas. En 1903, en los Estados Unidos, los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano con ala fija. En 1918, Letonia proclama su independencia. En 1919, en Milán, Italia, Benito Mussolini funda el Fasci Italiani di Combattimento, antecedente del Partido Nacional Fascista. En 1925, el estado de Tennessee prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución. En 1927, el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. En 1933, el Reichstag aprueba una ley por la que se conceden plenos y excepcionales poderes al gobierno de Adolfo. En 1948, el británico John Cunningham bate un nuevo récord de altura de 16.800 metros con el avión de reacción Vampire. En 1956, Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo. Actualmente, este es el día de la república de ese país. En 1965, la NASA lanza el Gemini 3, la primera nave con 2 astronautas, Gus Grissom y John Young. En 1971, en Argentina, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas destituye al presidente de facto, Roberto Livingston. En 1980, en El Salvador, el arzobispo Oscar Romero da su famoso sermón dirigiéndose al ejército, pidiéndole que deje de matar salvadoreños. El día siguiente será asesinado por agentes del gobierno. En 1982, en Guatemala, el general derechista Efrán Ríos Montt derroca la sangrienta dictadura pro-estadounidense de Fernando Romeo Lucas García. Comienza el genocidio maya. En 1986, en Grecia, en Atenas, estalla una bomba contra la estatua de Truman. En 1989, se legaliza el derecho a la huelga en Hungría, segundo país de Europa del Este que lo reconoce después de Polonia. En 1994, el vuelo 593 de Aeroflot impacta contra una colina en Oblast de Kemerovo. Mueren 75 personas. En 1998, en los Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 premios Oscar. En el 2001, la estación espacial rusa Mir reentra en la atmósfera terrestre y se desintegra antes de tocar la superficie de la Tierra. En 2005, científicos españoles describen, por primera vez, la estructura del virus de la viruela. En 2005, por primera vez, los astrónomos ven la luz de planetas
bombas extrasolares. En 2006, en Buenos Aires, Argentina, el expresidente Néstor Kirchner le restituye su grado militar y asciende a general al coronel Juan Jaime Stesio, a quien la dictadura cívico-militar del 76 en Argentina había condenado deshonrosamente en 1983 por haber denunciado desapariciones de personas. En 2009, el vuelo 80 de FedEx Express se accidenta al aterrizar en la pista 34 izquierda en el aeropuerto internacional de Narita. Fue el peor accidente de este aeropuerto. En 2021, en Brasil, fallecen 3.251 personas en un día por COVID. Esto hizo que Brasil superara su propio récord. Un 24 de marzo, pero del año 1720, en Suecia, Federico de Hesse es elegido rey. En 1853, en Inglaterra, es el primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo en globo por parte de William Henson. En 1854, en Venezuela, es abolida la esclavitud. En 1860, en Japón, ocurre el incidente de Sakuradamon. En 1879, Bolivia y Chile se enfrentan en la Guerra del Pacífico. En 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, en homenaje a Robert. En 1905 muere Julio Verne, novelista francés. En 1911 nace Joseph Barbera, dibujante, director de producciones de dibujos animados, junto con Hanna-Barbera. En 1965, las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmiten en vivo por televisión. En 1973, en Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica su álbum The Dark Side of the Moon. En 1976, en Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Agosti perpetran un golpe de estado y deponen a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esta nación, que tuvo como objetivo el disciplinamiento de la población mediante la desaparición forzada y el asesinato de los opositores a este régimen, principalmente peronistas, aunque también había comunistas y otras facciones. En 1980, en El Salvador, un comando asesina durante una misa al Monseñor Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador. En 1993 es el descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9. En 1999 la OTAN inicia la campaña de bombardeos sobre objetivos en Yugoslavia. En 2015 en los Alpes 150 personas mueren en el accidente aéreo del vuelo 9525 de Germanwings. Un 25 de marzo, pero del año 708, en Roma Constantino I es nombrado papa. En 1655 Christian Huygens descubre Titán, el mayor de los satélites de Saturno. En 1825, en Londres, se ejecuta la novena sinfonía de Beethoven por primera vez en Gran Bretaña. En 1881, nace Béla Bartók, compositor húngaro, uno de los renovadores de la música del siglo XX. En 1901, en Manchester, Inglaterra, se presenta el primer motor diésel de 2 tiempos. En 1903, en Avellaneda, se funda el Club Racing. En 1908, en Brasil, se funda el Club Atlético Mineiro. En 1918, muere Claude Debussy, a los 55 años. El compositor francés falleció en París, meses antes de la Primera Guerra Mundial. Fue el principal exponente del impresionismo, mi género musical favorito. En los comentarios les dejo un video de mi papá interpretando canciones de Debussy en el piano. En 1957 se firman los Tratados de Roma, piedra basal de la Unión Europea. Son 2 documentos. El primero establece la creación de la Comunidad Económica Europea. El segundo da nacimiento a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Los firmantes son 6 países: Alemania Federal, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En 1971, Cornelis Johannes van Houten descubre el asteroide Agенor. En 1977 desaparece Rodolfo Walsh. Es emboscado en la calle por un grupo de tareas que lo acribilla en pleno centro porteño y se lo lleva a la ESMA. Tenía 50 años y está desaparecido desde ese entonces. En 1983, en Australia, un grupo de científicos implantan en una mujer un embrión que estaba congelado. Un 26 de marzo, pero del año 717, en Asturias, 519 nobles proclaman a Don Pelayo primer rey. En 1827, a la edad de 57 años, en la ciudad de Viena, fallece el pianista y director alemán Ludwig van Beethoven, uno de los autores más destacados de la historia. En 1948, nace Steven Tyler, músico y cantante estadounidense, líder y vocalista de la banda Aerosmith. En 1953, el doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. En 1954, el cirujano estadounidense Clarence Walton Lillehei opera por primera vez a un paciente a corazón abierto. En 1958, el escritor francés Pierre Boulez se convierte en la primera persona ganadora del premio de la Academia en no saber hablar inglés. En 1975, la Convención sobre Armas Biológicas entró en vigencia. En 1991, se firma el Tratado de Asunción. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman
en la ciudad de Asunción, el acuerdo de creación del Mercado Común del Sur, Mercosur, el mayor bloque económico de América Latina y el cuarto del mundo. En 1999 se propaga el macrovirus Melissa en documentos de programas de Microsoft, lo que afectó a cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Fue una de las mayores infecciones informáticas masivas de la historia. En el 2022 se celebra el Día Mundial del Clima, instituido por las Naciones Unidas para concientizar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en el cambio climático y las malas consecuencias que acarrea al medio ambiente. Un 27 de marzo, pero del año 196 a.C., en Egipto asciende al trono el faraón Ptolomeo V. En 1625, en Gran Bretaña, Carlos I se convierte en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, al mismo tiempo que reclama al título de rey en Francia. En 1826, en España, se hace público el primer decreto español sobre invención de patentes. En 1871, en Edimburgo, Inglaterra juega un partido de rugby contra Escocia. Se trata del primer partido internacional de este deporte. En 1899, el ingeniero y físico italiano Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. En 1915, María Tifoidea es puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de la fiebre tifoidea. Era cocinera y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que puede haber matado de entre 3 a 50 personas. En 1934, en España, el gobierno reestablece la pena de muerte para contener al terrorismo. En 1945, en Argentina, el ministro de Guerra, coronel Juan Domingo Perón, declara la guerra a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. En 1963, en Knoxville, Tennessee, nace Quentin Tarantino, uno de los cineastas más innovadores de Hollywood en las últimas décadas. En 1972, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 8 con destino al planeta Venus. En 1977, ocurre el peor accidente de la historia de aviación de Tenerife. 2 Boeing 747 chocan en una pista de despegue que había bruma. Mueren 583 personas. En 1980, en el Mar del Norte, se derrumba la plataforma petrolífera noruega Alexander Kielland, muriendo 123 personas. En 1984, en Lima, Perú, tiene lugar el motín del penal El Sexto, donde fallecen 20 personas. Un 28 de marzo, pero del año 845, en Francia, París es saqueada por invasores vikingos, entre ellos Ragnar Lodbrok. En 1556, en Valladolid, Felipe II es proclamado solemnemente rey de España. En 1638, un domingo, en Calabria, Italia, se dan en 2 días 3 terremotos de magnitud 7.0 en la escala Richter. Dejan 10.000 víctimas. En 1823, en la provincia de La Rioja, en Argentina, el caudillo Juan Facundo Quiroga se enfrenta en un duelo de lanzas contra el general Miguel Dávila. Lo mata y se libra la batalla de El Puesto entre las dos fuerzas. En 1866, en Buenos Aires, Argentina, se crea el Archivo Histórico Nacional. En 1882, en Francia, se implanta por ley la enseñanza primaria obligatoria. En 1909, en Madrid, España, entran en servicio público los 10 primeros automóviles, con un carácter experimental. En 1920, en los Estados Unidos, queda instaurado el derecho de sufragio para las mujeres, excepto para las mujeres negras. En 1935, el ingeniero aeronáutico español Virgilio Leret patenta en Madrid el primer motor a reacción, su mototurbo compresor de reacción continua. Al año siguiente, será fusilado por los sublevados durante la Guerra Civil Española. En 1936, en Arequipa, Perú, nace el escritor Mario Vargas Llosa, considerado uno de los más importantes novelistas contemporáneos y ganador del Premio Nobel de Literatura del 2010. En 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Lübeck es bombardeada, quedando su casco histórico reducido en un 80%. En 1979, en Pensilvania, sucede un grave accidente nuclear. En 1982, en Chiapas, México, el volcán Chichonal hace erupción después de siglos. En 1985, nace en Suiza Stanislas Wawrinka, ganador de 3 torneos de Grand Slam. En 1986 nace la cantautora Lady Gaga. En 1990, el Parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado. En 1997, un barco de refugiados albaneses se hunde al chocar con un carguero italiano, provocando 80 muertos. En 1999 se estrena la serie Futurama. En el 2005, un terremoto de 8.6 sacude las islas indonesas de Nias y Simeulue, dejando más de 1000 muertos. En 1999, un
un F-117 Nighthawk fue derribado por un misil tierra-aire modificado por un radar de baja frecuencia a 30 kilómetros de Belgrado. En 2002, en Israel, un terrorista se quita la vida matando a 30 personas. En el 2013, en Buenos Aires, Argentina, a los 83 años, fallece Manuel García Ferré, creador de Hijitus y Larguiruch. En el 2020 es descubierto el cometa Neowise. En el 2022 es el inicio de la guerra contra las pandillas en El Salvador. Un 29 de marzo, pero del año 1549, se funda en Brasil la ciudad de El Salvador, capital del estado de Bahía, que fue la primera capital de este país. En 1799, en Nueva York, una ley encaminada a la abolición de la esclavitud es aprobada en el estado. En 1806, en Estados Unidos se autoriza la construcción del Great National Pike, conocida como Ruta Cumberland, que sería la primera autopista del país. En 1807, el médico y físico alemán Heinrich Olbers descubre el asteroide Vesta. En 1913, en Mar del Plata, mi ciudad, Argentina, se funda el Club Atlético Aldo Civi. En 1962 es el cuarto golpe militar en Argentina. El presidente Frondizi es destituido por un grupo de militares. Al día siguiente, el nuevo ministro de Economía, Jorge Webe, realiza una devaluación del peso y los argentinos ven reducido su sueldo a un 45%. En 1971, en Los Ángeles, California, se recomienda la pena capital para Charles Manson y 3 de sus seguidoras mujeres. En 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense, se retira el último soldado estadounidense. En 1974, la astronave Mariner 10 de Estados Unidos sobrevuela a Mercurio mapeando el planeta, a un 45% del planeta. En 1974, en Xi'an, China, son descubiertos los guerreros de terracota. En 1976, en Argentina, 5 días después de un golpe militar, asume Videla como presidente de facto. En 1989, en París, se inaugura la pirámide del Louvre como la nueva entrada al museo. En el 2010, en Moscú, Rusia, tienen lugar 2 atentados terroristas en estaciones de metro. Un 29 de marzo, pero del año 1806, José Bonaparte es nombrado rey de Nápoles. En 1853, nace Van Gogh, un pintor holandés. En 1867, los Estados Unidos compran Alaska a Rusia por $7.2 millones estadounidenses. En el año 1900, se funda la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 1915, nace Arsenio Erico, jugador paraguayo de fútbol, ídolo del Club Atlético Independiente de Argentina y máximo goleador del fútbol argentino. En 1924, en Barcelona, 2 personas mueren intoxicadas por heroína. En 1927, en Argentina, se realiza la primera comunicación telegráfica con la Antártida entre Ushuaia y la base Orcadas. En 1945, nace Eric Clapton, guitarrista y cantante británico. En 1962, en Buenos Aires, Argentina, al día siguiente del derrocamiento de Frondizi por la fuerza, el nuevo ministro de Economía, Jorge Webe, realiza una devaluación del peso, dejando a los argentinos con un 45% menos de su salario. En 1968 nace Celine Dion, cantante canadiense. En 1979 nace Norah Jones, cantante estadounidense. En 1981 se subasta en Londres el cuadro de Salvador Dalí, El Sueño, por 70 millones de pesetas. En 1985 en Chile, la dictadura de Augusto Pinochet tortura y degüella a 3 profesionales comunistas. En 1986, en Londres, Linda Jacobson, una mujer sometida a fecundación in vitro, da a luz quintillizos. En 1987, en Londres, el cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh logra un récord en una subasta, celebrada con el pago de 22 millones de libras. En 2006, en Bahrein, mueren 57 personas en el naufragio de un barco turístico. En el 2002, en el derbi mundial entre Real Madrid y Barcelona, que marcaba la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League femenil, se estableció el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino, con un total de 91.553 aficionados. Un día histórico para el fútbol femenino. Un 31 de marzo, pero de 1492, en Granada, España, los reyes católicos firman el decreto de expulsión de los judíos. En 1596, nace René Descartes, filósofo, matemático y físico. En 1621, Felipe IV es proclamado rey de España y Portugal. En 1650, en el sur de Perú, un terremoto destruye la ciudad de Cusco, dejando un saldo de 5.000 muertos. En 1685, nace Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán, considerado el padre de la música. En 1727, muere Sir Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. En 1761, poco después del mediodía, se registra un terremoto de 8.5 en Lisboa que provoca un tsunami. En 1854, en la ciudad japonesa de Edo, hoy Tokio, Estados Unidos y Japón firman su primer tratado comercial. En 1889, en París, se inaugura la Torre Eiffel. En 1909, en Inglaterra, comienza la construcción del RMS
Titanic, completado justo 3 años después. En 1931, en Managua, capital de Nicaragua, a las 10:23 am, un terremoto de magnitud 6.0 destruye la ciudad causando más de 2.000 muertos. En 1966, en la Unión Soviética, se lanza hacia la Luna su sonda, Luna 10. En 1967, Jimi Hendrix inicia su famosa tradición de prender fuego las guitarras. En 1970, después de 12 años, el satélite estadounidense Explorer 1 reentra en la atmósfera terrestre. En 1974, en el circuito de Kialami, en Sudáfrica, el corredor argentino Carlos Reutemann gana el Gran Premio de Sudáfrica en la Fórmula 1. En 1983, en Colombia, un terremoto destruye la ciudad de Popayán. En 1986, en las montañas al noroeste de la Ciudad de México, un avión Boeing 727 de Mexicana de Aviación se incendia rumbo a Puerto Vallarta y se estrella. Mueren 166 personas. En 1990, el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrece un concierto para 75.000 personas en el Estadio Nacional de Santiago, Chile, después de haber estado prohibido su ingreso al país durante la dictadura de Augusto Pinochet por 17 años. En 1995 es asesinada la cantante Tex-Mex México-estadounidense Selena. En 1997, en la estación de Huarte Araquil, en Navarra, España, se produce un accidente ferroviario, causando 18 muertos. En 1998, según la secta taiwanesa Chen Tao, a las 0:01, Dios se podría ver en el canal 18, en todos los televisores de Estados Unidos, sin importar si el televisor tenía servicio de cable, dando inicio a un supuesto fin del mundo. Por supuesto, esto nunca pasó. En el 2009, muere Raúl Alfonsín, abogado y político argentino, presidente entre el 83 y el 89. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría mucho. Gracias.